¿Cómo crear una rutina de estudio para los exámenes? Bueno, es una pregunta que me habíais hecho mucho, de hecho lo había puesto en una encuesta en la pestaña de comunidad de alguna idea para un nuevo vídeo y había sido la opción más votada, así que el tema ha salido un poco por elección vuestra, ¿no? ¿Cómo crear rutinas de estudio para los exámenes? ¿Qué tips puedo dar para organizaros mejor, para concentraros mejor, para ser más eficientes en esas semanas donde tenéis que prepararos los exámenes? Bueno, espero que os guste y no os olvidéis de seguirme además en TikTok @apruebaconjavier5c porque comparto tips muy rápidos todas las semanas, además de, ya sabéis, Instagram, la página web, pero la nueva cuenta es la de TikTok. Bueno, vamos al vídeo. El primer consejo que vamos a ver hoy es crear un calendario de exámenes y cambiar el chip. ¿Por qué digo cambiar el chip? Porque normalmente los cursos se dividen en distintas fases, ¿no? Al final del todo es donde se concentran los exámenes, además suelen ser los exámenes más largos, más difíciles, donde nos jugamos más. Entonces, antes de ese periodo hay como otra fase en la que nos vamos a tener que preparar muy bien para esos últimos exámenes. Suele ser las últimas 3 semanas, el último mes antes de los exámenes finales, cuando va acabando el curso. Pues esa época es bastante importante tener una rutina de estudio, digamos, muy estable. Es verdad que también es muy importante durante todo el curso, pero sobre todo en las semanas antes de los exámenes, ¿vale? Que es donde me voy a centrar más un poco en el vídeo de hoy, aunque todos los consejos, evidentemente, se pueden aplicar al resto del curso. Pero sí que os quiero dar consejos que os sirvan cuando estáis a punto de enfrentaros a los exámenes y cuando estéis en el propio calendario de exámenes o épocas donde tengáis mayor concentración de pruebas, trabajos, etc. Así que una de las cosas que os recomiendo es cambiar el chip y otra de las cosas que os recomiendo es que creéis un calendario de exámenes. ¿Por qué un calendario de exámenes? Pues porque normalmente al final de curso se van concentrando los exámenes. Entonces tenéis que hacer muchas cosas en muy poco tiempo porque probablemente tendréis que entregar trabajo, enfrentaros a exámenes, los exámenes son largos, de hecho probablemente tengáis exámenes un día y esa misma tarde o ese mismo día vais a tener que seguir estudiando para el día siguiente, a veces vais a tener hasta 2 exámenes en el mismo día, entonces hay que organizarse y planificarse muy bien. Considero importante o bastante necesario el tener un calendario de exámenes, como mínimo, tener las fechas apuntadas de los exámenes y tenerlas muy visibles, pero si además vais incluyendo objetivos diarios o bien objetivos semanales, eso os va a hacer mucho más llevadero el estudio, ¿no? Vais a organizar mucho mejor y vais a intentar ser más productivos. ¿Por qué digo intentar ser más productivo? Bueno, pues porque a veces los calendarios de exámenes que nos hacemos, los objetivos diarios o semanales, no se cumplen. Por eso creo que también hay que ser flexible en esa fijación de objetivos. De hecho, recomiendo más los objetivos semanales que los objetivos diarios, que tampoco están mal, pero recomiendo más los objetivos semanales porque normalmente os vais a poder distribuirlos mejor a lo largo de una semana. El segundo consejo que os voy a dar hoy es que vayáis aumentando gradualmente las horas de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que normalmente cuando estamos estudiando para los exámenes no vamos a estudiar el primer día 0 horas y al día siguiente 8 horas, no. Esto es gradual, eso quiere decir que hay que ir aumentando las horas de estudio poquito a poco. Entonces, cuando tengamos exámenes, vamos a estar obligados a estudiar sí o sí. O sea, ahí la fuerza de voluntad casi que sale sola, ¿no? Por la propia presión de los exámenes. Pero las semanas anteriores a esos exámenes, cuando nos quedan 3 semanas, cuando nos queda un mes para los exámenes, ahí es como cuando se marca la diferencia, ¿no? Porque digamos que puedes hacer menos horas o puedes hacer más horas. Como no tienes a lo mejor exámenes o a lo mejor no tienes que hacer cosas para el día siguiente, ya depende un poquillo más de tu organización. Por eso considero que ahí hay que empezar a echar ya horas y además que sean horas de calidad. Es verdad que los primeros días casi que es más importante el coger la rutina que el que esas horas sean de calidad. ¿Por qué? Pues porque si tú un día estudias 6 horas pero no las aprovechas, vale, es verdad, todavía te quedan días para los exámenes. Pues entonces, si no las aprovechas no pasa nada porque lo importante es coger esa rutina de estar estudiando y de cada día estudiar un poquito más. Ahora bien, esto de
estudiar pero no ser productivo, lo tienes que hacer un poco los primeros días, pero sí es verdad que luego ya sí tienes que ser muy productivo, ¿no? Sobre todo cuando se vayan acercando los exámenes, ¿vale? También os tengo que decir que hay que ser un poquito flexible cuando vamos marcando objetivos, porque lo que puede pasar es que no vayamos cumpliendo todos los objetivos. Por lo tanto, no os sintáis mal si algún día no sois productivos, si una semana no lográis los objetivos, si algo no sale. ¿Por qué? Pues porque esto es lo más normal del mundo, ha pasado siempre en los estudiantes. Entonces hay que ser flexible y si algo no sale, pues bueno, vamos a intentar crear esa rutina para que conforme se vayan acercando los exámenes vayamos siendo más eficientes. Por cierto, tengo en este mismo canal 2 cursos de técnicas de estudio, así que os dejo por aquí uno de ellos, curso de técnicas de estudio. El tercer consejo que os doy hoy es medid lo que lleváis estudiado. Esto os puede servir para organizaros mejor, para planificaros mejor, para autoconoceros mejor y además para tomar mejores decisiones. ¿Y qué quiero decir con medir lo que lleváis estudiado? Bueno, pues que vayáis de alguna u otra forma midiendo y evaluando vuestro progreso. Una de las formas de la que recomiendo hacer esto es que creéis una pequeña rutina para cada tema, es decir, algo que tengáis que hacer en cada tema sí o sí. Puede ser hacer un resumen, hacer un esquema y hacer los ejercicios más importantes de cada tema. O sea, no tiene que ser algo muy concreto, sino algo así. 3 acciones que tengo que hacer sí o sí de cada tema. Y conforme las vayáis haciendo, pues lo vayáis apuntando y lo vayáis tachando o de alguna forma pues que se vea, ¿no? Que ya lo vais haciendo. Entonces es una forma de ver todas las acciones que tenemos que hacer por cada tema, como vamos a saber el número de temas o de unidades a las que nos vamos a enfrentar el día del examen, pues es una forma de ver cuántas hemos hecho de todas las que tenemos que hacer, de todo lo que nos entra en cada examen. Así vais a poder medir vuestro progreso y además lo podéis usar también un poco como motivación. Porque imaginaos que yo tengo que hacer 3 acciones por cada tema, segura, que eso no quiere decir que luego no haya que hacer más, ¿eh? Pero imaginaos que tengo que hacer esas 3 acciones y tengo 5 temas. Entonces tengo que hacer 15 acciones, ¿no? Que hemos dicho hacer los ejercicios más importantes, hacer un resumen de cada tema y hacer un esquema un poquito más resumido que el propio resumen. Entonces son 15 acciones para ese examen. Seguramente tengáis que hacer más, pero conforme va avanzando el calendario de exámenes, conforme se van acercando los exámenes, vais a poder ir diciendo, pues llevo 6 de 15 acciones hechas, o 8 de 15 acciones hechas, entonces me quedan 8, me quedan 7, las que sean. También os recomiendo que hagáis objetivos por acciones. Habíamos visto antes objetivos temporales, objetivos por día, objetivos por semana, pero creo que funcionan muy bien los objetivos por acciones. ¿Por qué? Pues porque cuando acabáis una acción ya habéis acabado ese objetivo, ¿no? Es más fácil de medir cuando lo habéis terminado. Los objetivos temporales a veces no sabemos medir muy bien el tiempo que nos lleva cada acción, a veces pensamos que sí nos va a dar tiempo y luego resulta que no nos va a dar tiempo. Entonces los objetivos por acciones también funcionan muy bien y lo podéis hacer pues por asignatura, por tema o incluso de todo el calendario de exámenes. Es decir, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Una cosa que recomiendo es que os busquéis acciones que os ayuden a sumergiros en el estudio, para que cuando no estéis motivados, para que cuando estéis creando esa rutina más o menos empecéis todos los días a la misma hora y que hagáis una acción con la que empecéis a estudiar y que sea sencilla de realizar para que no os cueste el poneros a estudiar y así os aseguréis el que os sentéis en la silla y el que aguantéis toda la tarde o todo el día estudiando. Esta acción puede estar relacionada con los estudios o no, es decir, puede ser ponerse con la agenda delante y ver todas las cosas que tenemos que realizar ese día, o puede ser ponerse una música que os guste, la canción favorita que tengáis, una canción que os motive, y poneros a estudiar con esa canción y cuando acabe la canción quitarla, ¿vale? Es decir, alguna acción que sea un poco como para entrar en faena. 4. ¿Cómo organizarnos los temas? Bueno, respecto a la organización de temas os voy a dar 2 consejos que creo que os pueden ser muy útiles. El primero de ellos es que de cada asignatura llevéis al menos un tema muy bien.
¿Por qué solo un tema? Bueno, evidentemente lo ideal sería llevar todos los temas muy bien, pero en esas semanas previas a los exámenes os recomiendo que llevéis un tema muy bien para que lo uséis a modo de practicar mis métodos, mis técnicas de estudio, que vosotros veáis que lo sabéis muy bien y que os sirva también un poquillo para ganar confianza para los demás temas. Es decir, que uséis un tema para pulir vuestras técnicas de estudio, para ver cuáles os funcionan, para ver cuáles no funcionan. Seguramente le tengáis que echar más tiempo a ese tema que he dicho que tenéis que hacer muy bien, pero al echarle más tiempo también vosotros estáis viendo, oye, esta técnica me funciona más o esta técnica me funciona menos para estudiar ese tema. Haced que ese tema lo llevéis muy bien antes de los exámenes para decidir qué técnicas de estudio son las que os sirven más y aplicar esas técnicas que funcionan más al resto de temas. Tiene que ser así, ¿no? Además, si lleváis un tema muy bien, también, quieras o no, os va a servir para ganar confianza. Si lo veis en clase, que oye, esto lo llevo bien, pues entonces estoy motivado, ¿no? Para los exámenes. Si vemos que no llegamos, si vemos que es difícil, si vemos que no llevamos nada bien, normalmente pues también vamos perdiendo esa confianza, ¿no? Y decimos, esto es difícil, y a veces como que nos desmotivamos. Entonces, para reducir esa posibilidad de desmotivación, empezad con el primer tema o los dos primeros temas, intentad llevarlo lo mejor posible. Además, recomiendo que este tema no sea el de introducción o que no sea un tema muy sencillo, precisamente por eso, ¿no? Sino que un tema de lo importante, de los que sepáis que os va a entrar en el examen, de los más importantes para entender el resto de temas, pues que sea el que lleváis bien. Además, también recomiendo que de todos los temas en esa fase previa a los exámenes, en esas semanas previas, que más o menos hagáis un poquito de todos, ¿vale? Igual que os he dicho que uno muy bien, pues todos los demás al menos tenéis que hacer algo. Es decir, que al final de los exámenes no podéis llegar a enfrentaros al examen, a los días antes de los exámenes, sin haber visto un tema, sin haberlo siquiera empezado. ¿Por qué? Pues porque si vosotros no habéis empezado un tema, o no habéis empezado los últimos temas, que a lo mejor no os ha dado tiempo, pues vamos a llegar a la semana antes del examen, al día antes del examen, cuando tenéis que tomar las decisiones sobre qué me tengo que estudiar más, y claro, es que ese tema ni siquiera lo vais a haber visto. Ya no os lo digo porque lo llevéis peor y eso entre en el examen, que también, sino os lo digo sobre todo porque ese tema que no os haya dado tiempo a ver, luego cómo vais a tomar la decisión de cómo me estudio ese tema. O si me quedan por estudiar los temas que me llevo mejor y los temas que me llevo peor, ¿cómo vas a saber cuánto tiempo te va a llevar si es que ni siquiera sabes que entra? Pues por eso digo que como mínimo una lectura o algo que sea sencillo tenéis que llevar de cada tema sí o sí. Así que ya sabéis, un tema muy bien y el resto de temas, todos al menos llevar algo. Por cierto, si quieres saber qué preguntas son las que suelen entrar en los exámenes y cómo recomiendo estudiar ese tipo de preguntas, te lo dejo en este vídeo de aquí arriba. Y el quinto consejo que vamos a ver hoy es: rodéate de personas que te ayuden, que te motiven en el estudio, personas que te sumen, no personas que te restan. O sea, organízate con la gente de tu clase para que tengáis los apuntes de la mejor forma posible, está siempre en contacto con los compañeros de clase para que veáis cómo lo lleváis cada uno, para que no se os pasen las fechas, para que no se os pase nada de los trabajos, para que os deis información importante de cada asignatura, pero ya no solo con vuestros compañeros de clase, sino que además, imaginaos que estáis estudiando en casa y no os motiva nada para estudiar, ¿no? Bueno, pues hay formas de motivarse para empezar a estudiar. Una de esas formas es irte a una biblioteca online y estudiar con otras personas. Esto lo podéis hacer con vuestros compañeros de clase o amigos, con los que podéis hacer una videollamada y estudiar todos juntos. Esto lo podéis hacer en plataformas como la plataforma Twitch, donde hay gente que se pone a hacer Study With Me, en YouTube también lo hay, así que podéis estudiar mientras veis cómo estudian otras personas, o incluso hay páginas en las que os podéis meter en salas de estudio y digamos que
el ver a otra gente estudiando por las neuronas espejo que tenemos nosotros, en las que aprendemos por imitación y el que realizamos acciones por imitación porque otras personas las hacen y entonces nosotros las vemos y las queremos realizar, pues una forma de que como las demás personas están estudiando, pues nosotros vamos a intentar estudiar también, ¿no? Es una forma de como de motivarnos y como de meternos, ¿no? en faena de estudio. Bueno, pues estos son los consejos que os doy para crear rutinas de estudio. Hoy el consejo extra, que ya sabéis que siempre suelo dar un consejo extra o algo que a mí me haya llamado más la atención con respecto a la temática del vídeo, pues hoy el consejo extra es que las notas no son lo más importante, que tener la motivación para sacar buenas notas, sí, eso está muy bien, pero que hay cosas más importantes en la vida y que no va a determinar vuestro futuro. Así que espero que os haya servido el vídeo, que lo compartáis, que le deis un like si os ha gustado, que veáis el resto de vídeos del canal donde comparto muchos consejos de estudio para estudiantes, muchos recursos, que veáis el vídeo de herramientas digitales, que os lo dejaré también por aquí, porque tiene muchos consejos relacionados que os van a servir mucho para los exámenes. Podéis ver lo de las bibliotecas online, el calendario de exámenes o el cómo planificarnos. Os doy varias herramientas para ello, así que echarle un vistazo que también os va a ser muy útil. Y suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!